Perfecto, entonces a partir de este momento vamos a comenzar justamente con la exposición que nos corresponde para esta jornada. Respecto de lo que nosotros habíamos manifestado, puesto a consideración el contenido de la asignatura de educación vial, tenemos que en conjunto calificar como las medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública. Como antecedente de aquello, hay que manifestar también lo siguiente. Está basado esto justamente en la cultura vial. ¿Y de qué trata la cultura vial? Desde el punto de vista de los individuos, de los usuarios, de los componentes. Las acciones y los hábitos socioviales que, por ejemplo, en este caso, van a orientar o van a determinar, en su defecto, la aparición o la ausencia del orden, de riesgos e incluso de violencia. Y por supuesto, este tipo de acciones y hábitos configuran en su efecto una cultura de siniestralidad vial, que es lo que estamos nosotros atentos a poder evitarlo, y una sostenibilidad de una cultura vial, ¿sí? Eso es lo que configura en este caso. Hablando ya en sí del conjunto de la educación vial, tenemos que decir que esta se orienta a una temática y a una orientación del tránsito, tránsito y movilidad. En este caso tenemos que decir que busca la seguridad en el tránsito. Y por tratarse de un tema muy grande, muy amplio, este se lo considera como un sistema que cuenta con componentes como se había manifestado en la sesión introductoria de personas, de vehículos, de las vías y del entorno, basado justamente en el cumplimiento de normas y señales que se puede denominar como otra manera las buenas prácticas en la vía pública de los usuarios, que como ustedes saben y entienden, todos tenemos derechos y obligaciones. ¿Sí? Si somos conocedores de las normas y recomendaciones, pues estoy más que seguro que no cometeremos ninguna omisión o una falta que nos haga objeto de sanciones. Sabemos el límite de nuestras acciones. Hablando de aquello y profundizando un poquito más en un tema que guarda mucha relación con la educación vial, es la convivencia vial. Hablando de la convivencia vial, tenemos que decir que justamente acá hay que tener en consideración no solamente el cumplimiento de las leyes, aprendernos los reglamentos y los conocimientos que se imparten en todas y cada una de las asignaturas, sino también valorar lo que son los aspectos éticos para una convivencia saludable en el tránsito. Estos aspectos éticos apuntan al cuidado de la propia vida y de la de los demás, y a la toma de ustedes de decisiones acertadas dentro de una cultura vial, como les decía, en el marco de buscar la promoción y la prevención en salud inicialmente. Factores que cuentan en esta convivencia vial, tenemos por ejemplo los valores, como les habíamos dicho. A través de la educación vial se estimulan valores para aprender a vivir en comunidad, entre ellos, y podrían haber más, pero probablemente estos sean los que nosotros hemos detectado o hemos determinado, identificado como los que deben ser enfáticamente cumplidos: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, autonomía y por supuesto también los valores cívicos en general. Para una buena convivencia vial se requiere también conocer y saber el tema de la preferencia de circulación. Por ejemplo, si usted está circulando y llega a la esquina, aparece un vehículo a su derecha, ¿qué va a suceder con este vehículo que está a su derecha? Este tiene preferencia, por lo cual hay que cederle el paso. Lo mismo se aplica, por ejemplo, para los cruces a donde las dos calles tienen preferencia, ¿no? En otro ejemplo que se nos viene a la mente en este momento, si usted está circulando por una calle que no tiene preferencia y tiene que cruzar
El otro, que sí la tiene, justamente los otros vehículos van a tener derecho a pasar primero. Nosotros, por lógica, tenemos que detener completamente nuestro vehículo para reiniciar la marcha con precaución, siempre con precaución. Es de destacar también en este caso, antes de olvidarlo, que las preferencias también pueden ser modificadas por los agentes civiles de tránsito de existir situaciones en las cuales lo ameriten, ¿no? Por ejemplo, un siniestro en la vía, una emergencia, horas pico, congestionamiento vial, etcétera, ¿no? Épocas donde realmente, y lugares donde se amerite, ¿no? También cabe recordar que los bomberos, las ambulancias, los vehículos autorizados de emergencia tienen preferencia de circulación. Pero para aquello, ellos también deben cumplir un pequeño requisito que es activar sus señales sonoras y luminosas como lo estuvimos revisando el día de ayer. Otro de los factores que ayudan a una convivencia vial son justamente aquellos que guardan relación con la visibilidad. Usted, lo importante es para circular o para una convivencia vial, ver y sobre todo ser visto. Es muy importante, ¿no? La visibilidad guarda justamente relación con el tránsito, con la atención y con el campo visual del conductor. Hagamos un pequeño resumen de lo que les acabo de manifestar. En el caso del tránsito, como les decía, y reitero nuevamente, es la capacidad o la importancia de ver y ser visto. Dos, en el campo de la atención, es la capacidad que nuestra mente humana en ciertos momentos, instantes, es limitada. Solamente va a atender parte de la información que nos envía nuestros sentidos. Y cuando manejamos, por ejemplo, la atención de la mente se distribuye específicamente hacia la vista y hacia el oído, un pequeño remanente. Para esto es importante tener en buen estado, como les dije, su salud mental y física. Eso es lo que sucede en condiciones óptimas. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a usar un dispositivo electrónico, por ejemplo, el celular? Y no es que esté señalando ese como un defecto. De hecho, el celular usted lo podrá utilizar cuando se estacione, libremente, ¿no? Pero en el momento que está conduciendo y usa el celular, su mente comienza a prestar más atención a lo que escuche, a lo que lee, por lo que usted va a tardar más tiempo en percibir visualmente lo que pasa en su camino, que es la prioridad del conductor, y pierde la capacidad de anticiparse. Consecuentemente, con ello va a haber un riesgo altísimo de colisión. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa con la visibilidad del campo visual del conductor? Nosotros por naturaleza se ha determinado que tenemos un campo visual nítido de un ángulo de 90 grados, ángulo recto, escuadra, a que se le agrega una visión periférica sin nitidez, la complementaria. De ahí hay que, ustedes han visto que los conductores tienen la práctica habitual de realizar movimientos de cabeza hacia los diferentes lados para ver la proporción que les es difícil en ciertas circunstancias. En este caso hay que tener también que muchas las ocasiones por relación de la velocidad con la visibilidad, es una pérdida paulatina de la visión, lo que se conoce como el efecto túnel, ¿sí? Por lo tanto, a mayor velocidad va a reducir su periferia de la visibilidad, ¿no? En este caso, tenemos que justamente no procesamos con la misma rapidez y muchas de las ocasiones solamente miramos lo que está frente nuestro. Eso se conoce como la visión tubo, que en la respectiva sesión vamos a tener la posibilidad de analizarlo más profundamente. Por ejemplo, si usted está circulando a 30 kilómetros por hora, va a reducir su visión lateral en un 25%. Si aumenta la velocidad un 45%, a 45 kilómetros por hora, perdón, esta se reduce hasta un 50%. Y se aumenta, ya les había manifestado que solamente miramos lo que está frente nuestro, y eso es conocido como la visión tubo. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, mucho cuidado para una excelente, idónea, óptima convivencia vial, es la velocidad, que ya referenciamos con la visibilidad, pues la relación.
La velocidad es una magnitud física que expresa en inicio, recordando lo que vimos en el colegio, el espacio recorrido por un objeto puede ser, en este caso su automóvil, en una unidad de tiempo, unidad de sistema internacional de medidas. Esta se la conoce por el metro por segundo o kilómetros por hora. En caso de los siniestros, que como siempre hemos estado orientándonos, debemos evitarlos en la conducción, este es un factor que aumenta la gravedad de las lesiones. A mayor velocidad de un vehículo, menos tiempo tiene usted como conductor para frenar y evitar el accidente, el choque. Dentro de esto de la velocidad tenemos algunos factores que, como les digo, los veremos a profundidad en futuras sesiones, y es el hidroplaneamiento. Por ejemplo, literalmente el hidroplaneamiento significa que estamos planeando por el agua, ¿sí? Este fenómeno se produce sobre carreteras mojadas, sobre todo. Tenemos también que a mayor velocidad aumenta la distancia de reacción, aumenta la distancia de frenado y, por supuesto, en consecuencia, la distancia de detención, que es la suma de la distancia recorrida durante este tiempo de reacción más la distancia de frenado. Eh, la distancia de detención va a depender justamente de la velocidad, de ahí la razón, depende de la configuración de la calzada, depende de las condiciones meteorológicas, depende del estado de los frenos, depende de la adherencia de los neumáticos y depende, lo más importante, del tiempo de reacción del conductor y de la pericia del mismo. ¿Ya? Adicionalmente a esto tenemos que diferenciar dentro de la convivencia vial que tenemos a mano y hemos escuchado siempre de la seguridad activa y de la seguridad pasiva. Hablando de la seguridad activa, tenemos que decir que son aquellos dispositivos que buscan reducir la ocurrencia de siniestro. Por ejemplo, el sistema de frenos, sistemas de luces, entre otros. Y los de frenos, por ejemplo, son un principal dispositivo que el conductor posee para regular primero el movimiento de su vehículo. ¿Sí? En este aspecto es fundamental tener en buenas condiciones los sistemas de frenos, hacer un chequeo periódico de los mismos para que estos justamente funcionen. Por ejemplo, en el caso del vehículo tenemos el sistema de freno de disco, ¿no? Y también los más sofisticados que son el ABS, que son aquellos conocidos en nuestra lengua como freno antibloqueo. Tenemos que manifestar también justamente que los neumáticos también forman parte del sistema de seguridad activa del vehículo. ¿Por qué? Porque estos neumáticos son justamente los elementos que están en contacto con la capa de rodadura. Deben ser cuidadosamente resguardados el cumplimiento de las normas de seguridad que está en la ley y no tener zonas sin dibujo o carecer de una profundidad adecuada de labrado. Esto incluso lleva al cometimiento de contravenciones, ¿no? Tenemos también adicionalmente la seguridad pasiva, que ya son aquellos dispositivos que buscan reducir las consecuencias del efecto de siniestro cuando este ya se dio. Esta es la seguridad pasiva. Por ejemplo, tenemos cinturón de seguridad, sistema de retención infantil o un sillón de retención infantil también se denomina, los apoyacabezas, las bolsas de aire o airbags, y por supuesto en el caso de los ciclistas o motociclistas, los cascos. En el caso del cinturón de seguridad, se recomienda, bueno, de hecho su uso es obligatorio, pero lo que se recomienda es que este sea de 3 puntos y retráctil, eh, que ceda cuando se libera un poco y quede también ajustado al cuerpo, ¿no? Este bien colocado correctamente no ocasiona lesiones en el caso de siniestro. En el tema que habíamos hablado del sistema de detención infantil, este está dispuesto para niños menores de 12 años, son asientos booster también, algunos habrán escuchado, y estos justamente están asegurados al vehículo a través de los anclajes correspondientes que vienen provistos. Desde respecto del apoyo a cabezas del asiento, igual, veremos en una sesión posterior cómo es la regulación y por qué se exige una regulación adecuada, por cuanto este justamente busca, en el caso de un frenado brusco, eh, evitar el efecto látigo. Por cuanto el cinturón va a detener al cuerpo. El vehículo también se detiene por efecto del impacto, ¿no?
una vez terminado las consecuencias del siniestro. Y en este caso el efecto látigo es que nuestra cabeza sale sacudida y regresa violentamente en fracciones de segundo, produciéndose en este instante daños a nivel cervical, incluso algunas personas la muerte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y por supuesto las bolsas de aire o airbags, primera observación, no sustituye a cinturón de seguridad, es un complemento que aumenta la efectividad del cinturón hasta en un 40%, y aquí hay que hacer un pequeño hincapié. Debe estar puesto el cinturón de seguridad, regulado adecuadamente el apoyacabezas del asiento para que el efecto de la bolsa de aire sea efectivo. ¿Por qué razón? Porque frena a los cuerpos, ¿no? Pero a un cuerpo que sale disparado del vehículo, negado, ¿no? Frena a los cuerpos que salen disparados por la acción del cinturón de seguridad, evita que los ocupantes se den con alguna parte del vehículo y, por supuesto, evita lesiones en la cabeza, cuello y tórax. Es decir, es un conjunto. El airbag no salva vidas en solitario. El airbag necesita del funcionamiento del cinturón de seguridad y del apoyacabezas también. Listo. De esta manera nosotros hemos terminado con este tema que guarda relación con las generalidades de la educación